Muy buenos días a todos. Hoy es miércoles, día 13 de enero. Estamos en la semana primera del tiempo ordinario. El Evangelio de hoy es Marcos 1, 29 al 39. Es un capítulo donde se nos cuenta una jornada prototípica de Jesús, que hace de la mañana a la noche, que hace en la madrugada, a qué se dedica en todo momento el Señor cuando está precisamente sirviendo, dándose, entregándose en la vida pública. La carta a los Hebreos, que se lee en este día de hoy, dirá como una definición de Cristo, ¿no? Sumo sacerdote compasivo y fiel en lo que a Dios se refiere. Pues eso es justamente lo que vemos reflejado en el Evangelio de hoy, curando, devolviendo dignidad a las personas, dejando que el mundo del dolor se le acerque, le toque, en contacto permanente e íntimo con su Padre, la oración, y con el afán de llegar a más gente, para que el reino se haga más y más presente. Como si de dos caras de la misma moneda se tratara, predicando y expulsando los demonios que suelen atormentar la existencia humana, ayer, hoy y no sabemos cuánto tiempo más, ¿no? Siempre. Pues junto a lo que leíamos ayer, un sábado que empieza en la sinagoga de Cafarnaúm con la curación de un poseído por el demonio, cállate y sal de él, la escena de hoy representa, como hemos dicho, una programación de una jornada entera de Jesús. Al salir de la sinagoga, va a casa de Pedro, cura a su suegra, la toma de la mano, la levanta. No debe ser casual el que aquí el evangelista utilice el mismo verbo que servirá también para la predicación de Cristo, levantar, en griego egeiró. Cristo va comunicando su victoria contra el mal y la muerte, curando enfermos, liberando a los poseídos por el demonio. Luego atiende y cura a otros muchos enfermos y endemoniados, pero tiene tiempo también para marchar fuera del pueblo y ponerse a rezar a solas con su Padre y continuar predicando por otros pueblos. No se queda a recoger éxitos fáciles. Él ha venido a evangelizar a todos. Ahora, después de su Pascua, como el Señor resucitado que es, Jesús sigue haciendo con nosotros lo mismo que en esta jornada de Cafarnaúm. Sigue luchando contra el mal y curándonos, si queremos y se lo pedimos, claro está, de nuestros males, de nuestros particulares demonios, esclavitudes, debilidades. La actitud de la suegra de Pedro, que apenas curada se puso a servir a Jesús y a sus discípulos, es la actitud fundamental del mismo Cristo, que no ha venido a ser servido, sino a servir. A eso ha venido, ¿no? A curarnos de todo mal. Y sigue enseñándonos, Él que es nuestro Maestro auténtico, más aún, la palabra misma que Dios nos dirige. Día tras día escuchamos su palabra y nos vamos dejando llenar de la buena noticia que Él nos proclama, aprendiendo sus caminos y recibiendo fuerzas para seguirlo. Sigue también dándonos un ejemplo admirable de cómo conjugar la oración con el trabajo. Él, que seguía un horario denso, predicando, curando, atendiendo a todos, encuentra tiempo, aunque sea escapando y robando horas al sueño, para la oración personal. La introducción de la liturgia de las horas nos propone a Jesús como modelo de oración y de trabajo. Su actividad diaria estaba tan unida con la oración que incluso aparece fluyendo de la misma. Y no se olvida de citar este pasaje de Marcos 1:35, cuando Jesús se levanta de mañana,
o de madrugada y va al descampado a orar. Con el mismo amor se dirige a su Padre y también a los demás, sobre todo a los que necesitan de su ayuda. En la oración encuentra la fuerza de su actividad misionera. Lo mismo deberíamos hacer nosotros: alabar a Dios en nuestra oración y luego estar siempre dispuestos a atender a los que tienen fiebre, a levantarles, ofreciéndoles nuestra mano acogedora. No se trata de la fiebre en sí, ¿no? Sino de esas, actitudes malas, que nos hacen tanto daño, esas calenturas que a veces nos da el genio, nos da el carácter, pues ahí tenemos sin duda mucho campo de trabajo, ¿no? Para pacificar, para ofrecer pues una palabra amable, una palabra de aliento, de acogida, de ternura, de comprensión, y no meter ahí la directa y ir dando mamporros a diestro y siniestro, ¿no? Hoy la Iglesia celebra, entre otros, la memoria de San Hilario, obispo y doctor de la Iglesia. Recibió en el mismo Poitiers una formación neoplatónica que había de influir después en su pensamiento cristiano. Orígenes fue uno de sus autores preferidos. La preocupación por el fin del hombre y la lectura de la Biblia lo convirtieron al cristianismo. Cuando recibió el bautismo estaba ya casado y tenía una hija, Abre, a quien amaba tiernamente. Fue nombrado obispo de Poitiers en plena efervescencia arriana. El sínodo arriano de Béziers del año 356 obtuvo que fuese desterrado a Frigia. En Oriente, Hilario tuvo ocasión de profundizar la cuestión trinitaria. Allí fue donde compuso los 9 últimos libros de los 12 de que consta su obra De Trinitate. No se mantuvo Hilario inactivo en el destierro o en el desierto. Como sea que los de Poitiers le permanecieron fieles, continuó rigiendo el obispado a través de vicarios. Participó en la polémica teológica con la nueva fuerza que le proporcionó el conocimiento de los padres orientales. Intentó establecer la unión de los homoousianos en Occidente. Se defendió por escrito contra los ataques. Su actuación en Seleucia hizo que los arrianos pidieran al emperador Constancio que hiciera regresar al prelado occidental a su patria. De este modo, Hilario, tras 4 años de exilio, volvió a Poitiers. Allí se le unió en calidad de discípulo San Martín, futuro obispo de Tours, Martín de Tours. En Galia, Hilario se preocupó de la restauración de la ortodoxia, conciliador por naturaleza, lo cual no le privó de ser valiente y fuerte cuando fue necesario, por ejemplo, cuando escribió contra el emperador. Su actitud fue benévola y obtuvo muy buenos resultados, pero no siempre. Se vio obligado a expulsar de la sede de Arles al obispo Saturnino. En Milán fracasó en su oposición contra el obispo arriano Ausencio, prelado hábil y astuto. Hilario pasó el final de su vida dedicado al estudio, pero no ya a la polémica. Escribió el tan alabado comentario a los Salmos, copió personalmente un evangeliario, compuso himnos y editó obras exegéticas. Murió en el año 367. Sin ser un escritor o un teólogo propiamente hablando, lo fue por necesidad, aparte de la importancia que le otorga la cantidad de sus obras, es San Hilario un gran dilucidador de la fe cristiana y con la ayuda de la razón hace evolucionar el conocimiento de la revelación y lo sistematiza. Representa particularmente la unión del pensamiento teológico occidental con el oriental. Pío IX lo declaró doctor de la Iglesia. La antigua fecha de su fiesta
es el 13 de enero. Debido a la octava de Epifanía, a partir del siglo XIII, se retrasó en un día la celebración, cosa que ha corregido el actual calendario, volviendo a la primitiva fecha, de la que da testimonio ya el martirologio jeronimiano en el siglo VI. Pues damos gracias a Dios por la vida, la obra y el testimonio de San Hilario, obispo y doctor de la Iglesia. Os deseo muy buen día, os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un abrazo fuerte, os quiero.